Continuando con el simposio de gastroenterología y imágenes, bueno, tenemos como invitados al doctor Alberto Marangoni, jefe del servicio de diagnóstico por imagen del Sanatorio Allende de Córdoba, docente de pre y posgrado de la Universidad Católica de Córdoba. El doctor Martín Paradelo, jefe del Servicio de Patología del Hospital San Roque de Córdoba, director de carrera de posgrado en Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y presidente de la Sociedad Argentina de Patología. Y con mucho gusto tenemos también al doctor Roque Sáenz, jefe de gastroenterología de la Clínica Alemana de Santiago de Chile. Siguiendo la misma temática y el orden de presentaciones, pasaremos al primer caso clínico, que va a estar a cargo del doctor Diego Daino. El doctor Daino es médico gastroenterólogo, es residente del Hospital San Roque de Gamet. San Roque de Gonet. Perdón, San Roque soy yo. Gracias. Buenas tardes a todos. Sí, soy el único de San Roque. Bueno, el caso clínico que vamos a presentar es un caso clínico, va a ser corto, pero es muy lindo para discutir. Vamos a presentar un paciente de 53 años, varón, que consulta por un cuadro de una diarrea prolongada de 20 días de evolución. Nos refiere el paciente que previo a una cirugía de laringe le indican ceftriaxona por 3 días. 5 días posterior a esta ingesta comienza con diarrea, 7 a 8 deposiciones diurnas y nocturnas con moco, acompañada de dolor cólico. Nos refiere también flatulencias y proctorragia al final de la evacuación. Como antecedentes patológicos, el paciente obviamente, como acabamos de decir, presentaba un cáncer de laringe, hábitos tóxicos no presentaba, un metalúrgico de ocupación y como antecedentes quirúrgico presentaba una apendicectomía, a los 9 años y una laringectomía curativa de ese cáncer de laringe. Presentaba en el examen, en el momento de la consulta, el examen físico, presentaba una temperatura axilar de 37 grados, un índice de masa corporal de 25, una presión normal, una frecuencia cardíaca dentro de parámetros normales, un abdomen con un doloroso en el hemiabdomen inferior, levemente, sin reacción peritoneal. Y tenía un tacto rectal, un esfínter tónico, ampolla rectal libre y al dedo de guante presentaba escasas sangre fresca. Se le realiza un laboratorio, el paciente nos refería al laboratorio una leucocitosis de 11.700, una PCR positiva de 6.43, una hipertransaminasemia, una TGO por 3, una TGP por 4 y un cuadro de un patrón de colestasis con una gamma GT elevada de 471. Dentro del contexto clínico de una diarrea prolongada se le pide anticuerpos de enfermedad celíaca negativos y hormonas tiroideas negativas. En ese momento se le hace una rectosigmoidoscopía, se llega hasta el ángulo esplénico, donde no se evidencia patrón de mucosa sana. Todo el compromiso es simétrico, una mucosa edematosa, eritematosa, friable al tacto endoscópico, con algunas placas blanco-amarillentas y algunas regiones, como se ve en la fotografía inferior, con exudados. En el momento de la endoscopía, el endoscopista y el médico tratante deciden clasificar el cuadro como una colitis pseudomembranosa de clasificación leve a moderada, por eso deciden hacer un tratamiento ambulatorio. Empieza con metronidazol, 500 miligramos 3 veces por día, por 10 días. Paciente en una segunda consulta nos refiere estar asintomático, muy buena mejoría clínica, buena evolución y el paciente queda sin tratamiento y no vuelve a la consulta para seguir el estudio de esa hipertransaminasemia. 6 meses posterior, el paciente nuevamente nos reaparece.
Otra vez el cuadro de diarrea, 7 deposiciones diurnas, sin moco ni pus, algunas estrías de sangre, no refería, mezclada con materia fecal, asociada a pujo y tenesmo. Presentaba un dolor en fosa ilíaca izquierda que mejoraba al defecar, el paciente se encontraba asténico y nos refería que venía con episodios febriles que cedían con ibuprofeno. En el momento del examen físico el paciente se encontraba febril, presentaba una TA de 110/60, una frecuencia cardíaca de 100, un índice de masa corporal de 25, se no ha bajado de peso en los últimos 6 meses. El abdomen se encontraba con un dolor en fosa ilíaca izquierda, sin reacción peritoneal, y un tacto rectal donde se retira el dedil con escasa sangre fresca. En ese momento se le hace un laboratorio, presentaba una leucocitosis de 14.000, una eritrosedimentación de 60, una PCR cualitativa de positiva, glucemias un poco elevadas, una función renal al límite. En este caso las transaminasas ya estaban normales, pero mantenían todavía un patrón de colestasis de una fosfatidilcarina de 650, una gamma GT de 262, la bilirrubina total era normal, una LDH de 244, un tipo de protombina algo bajo con el 69%, proteínas y albúminas normales, ionograma normal, y dentro del contexto clínico y el antecedente que tenía el paciente de la sospecha de una colitis pseudomembranosa, se le pide en este caso una toxina A y B que fueron negativas, y dentro del contexto clínico de una colitis inflamatoria se le pide PANCA y ASCA que fueron negativos. Se le hace una videocolonoscopía, esta vez sí con sedación, se llega a hasta hilio, el hilio se observa una mucosa totalmente normal. Presentaba el paciente en toda la colonoscopía un daño mucoso, ¿no? Un compromiso mucoso simétrico circunferencial de todo el colon, no se está hablando de una pancolitis. Presentaba exudados y algunas ulceraciones. La mucosa se encontraba edematosa, eritematosa, friable al tacto, con algunas, se pueden ver en las dos imágenes de arriba, algunas lesiones con hemorragia subepitelial. El endoscopista usó un endoscopio Fujinon con magnificación, donde en la imagen número 3 podemos ver un FAIS-4 que nos ayuda para ver el aumento vascular, ¿no? Para ver el patrón vascular de la mucosa colónica, donde se observa una pérdida de patrón vascular. Posteriormente se hace una tinción de iodocarmín para ver el patrón glandular, y en estas imágenes se pueden evidenciar la pérdida del patrón vascular con estas imágenes que asemejan a los arrecifes de coral. Se le hace una toma de biopsia al paciente, por ahí el doctor Daniel Paradelo seguramente va a ahondar un poquito más en este tema, pero se observa un infiltrado monocitario con polimorfos nucleares y eosinófilos, como se pueden ver en estas imágenes. Se observa una migración en algunas imágenes con abscesos crípticos o una criptitis por migración transepitelial. Y el paciente en el informe de la anatomía patológica es tomado como una enfermedad inflamatoria crónica. Las biopsias quedan claras que fueron escalonadas de colon. Bueno, entonces esta vez el paciente se lo toma como un TRULOP moderado, empieza el tratamiento, se le indica mesalazina, ácido fólico, meprednisona, se le indican enemas porque el paciente estaba con mucho pujo y tenesmo, y se le indica ácido ursodesoxicólico en el contexto de la colestasis crónica del paciente. Se le indica tratamiento hasta terminar de estudiarlo al paciente con ácido ursodesoxicólico, y se solicita una colangioresonancia. La colangioresonancia se nos informa como una colangioresonancia normal. Ante la sospecha del cuadro de colestasis, se le solicita una biopsia hepática para descartar la colangitis clorosante primaria de mínimos conductos. La biopsia hepática no nos informa nada de ello, de hecho nos informa una biopsia normal.
El paciente evoluciona muy bien con ese tratamiento. No solo mejora la clínica, sino mejora también el patrón de laboratorio. Ya con este tratamiento el paciente ni siquiera presentaba un patrón de colestasis. Actualmente el paciente se encuentra asintomático en tratamiento de mantenimiento. Como diagnóstico, ya sea histopatológico y clínico y endoscópico, tenemos una pancolitis ulcerosa, pero nos queda una interrogante sobre si hay un compromiso o no hepático por el cuadro de colestasis crónico que presentó el paciente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, podríamos pedirle al doctor Paradelo que nos aclare un poquito más las imágenes histológicas. Parecería una colitis ulcerosa dentro del patrón y un poco más sobre la imagen hepática. Bueno, ¿me las puedes pasar de nuevo? Sí, necesito imagen. La colitis ulcerosa, ¿no es cierto?, nosotros no la diagnosticamos de entrada, sino que ponemos que es una colitis crónica en actividad. En esta primera imagen está tomada con menor aumento, se ve nada más que exudado fibrinoleucocitario, que es un foco de una úlcera. En las siguientes ya vemos que hay mucho componente inflamatorio, hay presencia de un infiltrado inflamatorio mononuclear, polimorfonuclear, con algunos eosinófilos que están en un número en el intestino. En los eosinófilos hay que tenerlos con mucho cuidado. En la siguiente, acá ya vemos criterios menores y mayores de la colitis ulcerosa, donde vemos de glándulas chiquitas, glándulas dilatadas, algunas con tapones mucosos, cambios regenerativos del epitelio en la imagen de la derecha, con disminución del número de células caliciformes y migración de leucocitos. Y finalmente, en la última diapositiva, vemos ya los microabscesos crípticos con criptitis ya característicos. Esto no es patognomónico de colitis ulcerosa, pero es característico prácticamente. Entonces, si la clínica lo apoya, es una colitis ulcerosa, ¿no? Entonces, la educación es que siempre ponemos colitis crónica leve, moderada, en este caso severa, activa, con erosiones, y estos hallazgos son vinculantes a colitis ulcerosa. Bien. Podemos ver un poquito la imagen de la colangioresonancia, doctor Marangoni. ¿Usted qué opina de la imagen? Bueno, la verdad que uno cuando ve esta resonancia magnética no diría que no hay exactamente una dilatación, una vía biliar normal, porque digamos estamos viendo demasiado gruesos los canalículos biliares intrahepáticos y el colédoco allí. Aparentemente el paciente está ha sido colecistectomizado, así que eso a veces hace que el colédoco sea un poco más hipotónico y un poco más con un diámetro mayor que lo normal. También estaría bueno poder verlo rotando al estudio para ver si hay alguno de esos canalículos que se ven arriba, que son más finitos, para ver si pudiera existir algún grado de estenosis, buscando la colangitis esclerosante. Bueno, ya sabemos que no la tiene, pero desde el punto de vista de la imagen hubiera sido bueno tener un poco más de alguna otra proyección. Y bueno, no hay nada, obviamente no hay nada de defecto endoluminal en el colédoco ni en la vía biliar intrahepática, así que es eso nada más, ¿no? Habría que ver si esto es un fenómeno de hipotonicidad de la vía biliar o si realmente tiene importancia, porque el laboratorio está alterado, ¿no? Entonces yo diría que algo de dilatación habría puesto en el informe de esta resonancia. ¿Cómo lo ves vos, Roque? Yo los comentarios que tengo desde el punto de vista de un clínico y la endoscopía, primero que este enfermo hizo claramente un cuadro asociado a antibióticos. Las imágenes iniciales son bastante características de las pseudomembranas y es un enfermo que está operado de un cáncer de laringe, o sea que alguna cosa de tipo inmune debe tener de base además. Y entonces se trató
uno de los factores degatillantes de crisis de enfermedad inflamatoria de colitis ulcerosa es la presencia de Clostridium difficile, que en la nueva crisis fue negativo, pero puede haber sido un factor que comenzara 6 meses antes con esta historia. Y el paciente tiene una pancolitis, una colitis extensa en el momento que viene, y las imágenes la clínica, las imágenes endoscópicas y las biopsias son compatibles con colitis ulcerosa extensa. Respondió al tratamiento y por último el riesgo de que un enfermo que tenga colitis ulcerosa haga colangitis esclerosante primaria si está. Este enfermo tenía alteración de las pruebas hepáticas antes de usar fármacos, o sea que no tenemos cómo echar la culpa de las alteraciones de la bioquímica hepática a fármacos, y por lo tanto uno tiene que estar alerta en este enfermo que si no tiene ahora una colangitis esclerosante primaria puede tener alteraciones mínimas y seguirlo en el futuro porque puede desarrollarla. Un comentario. El enfermo hace un cuadro de una diarrea de 20 días, recibe antibióticos, determinados antibióticos, y aparece una gamma GT elevada. No tenemos valor de fosfatasa alcalina. No. En el primer caso. No, en el primer caso no. No tenemos, es decir, hablar de colestasis ahí sin fosfatasa alcalina, que es el marcador. Puedo hablar también de un daño por droga. Hay antibióticos que producen lesiones hepáticas. Y es lo que estoy viendo en la evolución del paciente. Al principio transaminasas elevadas, gamma GT elevada y bastante elevada, y después las transaminasas se normalizan cuando va a iniciar el tratamiento de su colitis ulcerosa. Habrá habido un componente de hepatotoxicidad del antibiótico, que no está exento de hacerlo, porque cualquiera lo puede hacer, si tiene la capacidad para hacerlo, en un paciente que de por sí ya tiene algún tipo de alteración por su cáncer de laringe. Es decir, que no descartaría que el primer cuadro que hace la pseudomembranosa y hace ese toque hepático de transaminasas elevadas a predominio de transaminasa glutámico pirúvica, ¿no es cierto? Lo cual me hace pensar que puede haber sido por un antibiótico o alguna droga que recibió. Y después cambia, normaliza las transaminasas y queda este componente psicolestático que, bueno, ya habrá que pensar en que pueda haber un inicio de una colangitis esclerosante. Lo que quiero advertir es, especialmente a los más jóvenes, que tenemos que tener a veces chequeos, no sé si chequeos, seguimientos de pacientes que han recibido ciertos antibióticos y antiinflamatorios para patologías y hacer las transaminasas, porque ahí podemos descartar algún tipo de afección relacionada con drogas. Yo el comentario que agregaría, en la primera, si bien la imagen es bastante sugestiva de una pseudomembranosa y la respuesta antibiótica lo hace pensar, creo que ahí tendríamos que haber tenido la toxina, que no la tenemos, y alguna histología, porque ambas cosas podrían o haber certificado que estábamos frente a una pseudomembranosa o habernos sugerido una enfermedad inflamatoria porque después de todo, endoscópicamente el diagnóstico diferencial está entre una y otra, y nos habría, no sé, afirmado más sobre en qué patología estábamos. Exacto. Bueno, muchas gracias. Eso.